Eclesia Adulam nace en los peores momentos de la humanidad, inmersos en la desolación sanitaria. Ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. Viendo tiempos cuando es importante y necesario que aprendamos esa verdad, porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de persecución, vienen tiempos de lucha, vienen tiempos donde como creyentes tenemos que estar firmes en lo que creemos y ser capaces de compartirlo con otros que nos pregunten. Okay, y es importante. Hoy mismo estaba hablando con alguien y me contaba como casi todas las semanas se encuentra con jóvenes, con parejas jóvenes, con gente joven que buscan a alguien con quien hablar, alguien que los entienda, alguien para desahogarse y que le expliquen, porque están buscando pero no saben qué es lo que están buscando ni qué es lo que quieren, pero saben que necesitan algo. Entonces están preguntando, están cuestionando, y cuando se dan cuenta que hay alguien que es diferente que los demás, que es diferente que a ver si me explico bien y espero que no me malentendéis. Hay mucha gente afuera en la calle, sobre todo de 30 años para abajo, que están buscando respuestas a la vida y a problemas y necesitan desahogarse con alguien. Muchos de ellos han probado lo que nosotros llamamos la iglesia o la religión y no les gusta, lo dicen así de claro. Y no estoy hablando de creyentes ahora, estoy hablando de gente que aún no conoce a Cristo. Hemos probado y no nos gusta, porque ellos no necesitan estar ahí sentados en un banco, en un asiento, escuchando a alguien predicar y hablar. Necesitan el poder desahogarse, poder expresarse, el poder llorar, porque hay muchos que tienen dolor y heridas por dentro y en el ambiente donde se mueven, e incluso algunos de ellos han buscado a Cristo en la iglesia establecida y no han encontrado esas respuestas, no han encontrado la solución, no han encontrado lo que buscan. Entonces buscan, y cuando se dan cuenta que hay alguien que tiene algo diferente, que tiene lo que lo que estamos tratando de aprender aquí en los estudios bíblicos, lo notan, ¿okay? Lo notan y se acercan a esas personas y se abren, les cuentan sus problemas, incluso algunos lloran, preguntan, hablan, conversan. Y eso es lo que es el cuerpo de Cristo, y eso es lo que tenemos que desarrollar y aprender a movernos en eso, ¿okay? Esa es la idea de lo que estamos tratando de hacer. Y con eso en mente vamos a hablar hoy quiero hablar un poco hoy, muy básico, voy a hacerlo muy básico, acerca del Espíritu Santo. Muy práctico, básico no, práctico, acerca del Espíritu Santo, porque muchas de casi todo, en el Nuevo Testamento, Cristo Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, o cuando me vaya, os enviaré al Consolador, a otro igual que yo, y Él os enseñará todas las cosas que yo no he podido enseñaros, porque no estabais preparados, porque no habíais nacido de nuevo. Y Él tomará lo mío y os lo hará saber, y Él tomará lo que el Padre me ha dado y me glorificará. O sea que nos damos cuenta al estudiar la Biblia, el Nuevo Testamento sobre todo, que como creyentes necesitamos aprender a depender totalmente del Espíritu Santo, a desarrollar una dependencia en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela a Cristo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar, como vamos a ver esta noche. El Espíritu Santo es el que nos revela la palabra. El Espíritu Santo es el que nos consuela, es el consolador. El Espíritu Santo es el que nos revela a Cristo. El Espíritu Santo es el que nos lleva
a Cristo. Yo sé que muchos estaréis pensando, pero no hemos estudiado que Cristo es el centro. Sí lo es. Cristo es preeminente, lo dice Efesios. Lo principal y lo más grande que hay en el corazón de Dios el Padre es Cristo. Y todo lo que hizo en la cruz del Calvario y todo el plan de redención y toda la razón del por qué murió en la cruz y la razón del por qué perdonó nuestros pecados, la razón por el cual Él nos devolvió la imagen y semejanza de Dios que habíamos perdido. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. La razón de todas esas cosas es Cristo. Pero a ver si me explico, cuando nos acercamos al Espíritu Santo, cuando conocemos al Espíritu Santo, cuando entramos en una relación con el Espíritu Santo, una cercanía de comunión con el Espíritu Santo toma todo ¿cómo podría decírtelo? Esa oración que nosotros no podemos orar, esa conversación con Él, esa dependencia en Él, esa necesidad de comunión con Él y lo dirige a Cristo. Y Él siempre va a glorificar a Cristo, siempre va a exaltar a Cristo Jesús. Okay, por eso en 2 Corintios, vamos a ver un versículo en 2 Corintios capítulo 13, donde nos habla claramente acerca de esto. Y quiero que esta tarde veáis la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque el secreto al poder, al andar en poder, al secreto a la unción, el secreto a movernos en los dones, manifestación del Espíritu Santo, todo tiene que ver con nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Ok? Lo digo de esta forma porque por muchos años se nos ha enseñado que es casi un pecado referirse al Espíritu Santo, que al Espíritu Santo no hay que hablarle, que hay que hablarle a Dios el Padre y al Hijo Jesús, que no sé si me explico o no, pero como que te hacían sentirte mal si mencionabas demasiado al Espíritu Santo, si tenías una relación con el Espíritu Santo. Entonces quiero dejar claro que la palabra de Dios nos enseña claramente, el apóstol Pablo enseña en sus escritos, que nuestra relación con el Espíritu Santo es importante, sumamente importante, porque todo lo que hacemos en esta vida, todo tiene que ver con el Espíritu Santo y con nuestra relación con Él. Y el Espíritu Santo va a coger todo eso, como acabo de decir, y dirigirlo a Cristo, glorificar a Cristo, revelarnos a Cristo. Cuando tú andas en comunión con el Espíritu Santo va a revelarte a más y más de Cristo. Cuando tú le dices al Espíritu Santo, y me estoy adelantando un poco, le dices, Espíritu Santo, yo tengo esta carga, o siento orar por esto y esto, pero no sé cómo orar, no sé qué palabras usar, no sé. El Espíritu Santo te va a ayudar a orar, como dice la palabra el apóstol Pablo en Romanos, te va a ayudar orando a través de ti. Pero toda esa oración va dirigida a glorificar a Cristo. ¿Okay? Y eso es lo importante que tenemos que ver, que no es malo, no es un pecado. En 2 Corintios 13:14, el apóstol Pablo termina esta carta a los Corintios diciendo: la gracia del Señor Jesucristo. Y aquí vemos la Trinidad mencionada. La gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios el Padre. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y es aquí donde queremos enfocarnos esta noche. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahora, esa palabra comunión, sabéis lo que significa, ¿no? Es la palabra griega koinonia, que significa tener comunión, tener conversación, tener relación, andar. De hecho, el apóstol Pablo dice, si vais a vivir en el Espíritu, tenéis que aprender a andar al mismo paso que el Espíritu. Si vais a vivir en el Espíritu, tenéis que andar al paso del Espíritu. Él fue llamado, Jesús dijo, os conviene que yo me vaya porque os mandaré al Paracletos. La palabra Paracletos, refiriéndose al Espíritu Santo, quiere decir uno llamado a andar o uno llamado a caminar al lado tuyo. Y donde Él va, nosotros vamos. Y esa es la comunión con el Espíritu Santo, tener una relación.
Entonces, de una forma práctica, quiero ver algunos conceptos que nos acercan al Espíritu Santo, nos acercan más a Él, nos ayudan a conocerlo mejor, nos ayudan a desarrollar esa comunión con el Espíritu Santo. Y como he dicho antes, estamos viviendo en un tiempo en la historia cuando Dios quiere glorificarse, las cosas van de mal en peor, como podemos ver, la política, las guerras, toda esta inseguridad que hay en el mundo. Necesitamos reconocer a ese Paracletos que Jesús envió de parte del Padre para andar con nosotros, andar en nosotros y estar con nosotros. O sea que es importante que tomemos en serio esto y empecemos a vivirlo y a ponerlo por obra en nuestras vidas. Y hay algunas de las cosas que voy a mencionar, seguro que ya las sabéis o que ya las estáis haciendo, pero es bueno de todas formas volver a considerarlas, volver a verlas y fortalecerlas en nuestra vida, para cultivar esa relación, esa amistad con el Espíritu Santo. La primera de ellas es que necesitamos comprometernos. Comprometernos. Esa palabra comprometerse es hacer un compromiso, tomar una decisión de calidad, comprometernos con la lectura de la palabra de Dios a diario. En 2 Timoteo 3, 17 al 16, la palabra de Dios dice, 2 Timoteo 3, 16 al 17, la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La palabra de Dios es inspirada por Dios, la Escritura, la Biblia, inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregirnos y para enseñarnos, mostrarnos cuando estamos equivocados, para tomar la decisión correcta. O sea que quiero que veáis aquí una cosa muy importante. La palabra de Dios, inspirada por Dios. La Biblia nos dice que fue inspirada por el Espíritu Santo. O sea que si usamos un poco la imaginación, imaginarse que Dios, el Espíritu Santo, coge a un hombre, el Pablo que escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento, Juan o Isaías o cualquiera de los escritores que tenemos en la Biblia, y sopló su espíritu, sopló su aliento, sopló su inspiración, la palabra de Dios en estas personas, las cuales escribieron las Escrituras. O sea que si fue inspirada por el Espíritu Santo, salió del Espíritu Santo. Mientras más conoces la palabra de Dios, mientras más la lees con ese compromiso a diario, más vas a cultivar y a fortalecer esa amistad y esa relación con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que la escribió a través del hombre. Entonces puedes pedirle, y esto es importante que lo hagamos, pedirle al Espíritu Santo que te enseñe. Cada vez que abres la Biblia, pídele que te enseñe a leer la palabra de Dios. Pídele que te enseñe, que te dé entendimiento, que te dé revelación. O sea que el primer paso para desarrollar tu amistad con el Espíritu Santo es hacer un compromiso de leer la Biblia, de convertirte en un lector de la palabra de Dios. Y es posible que ya lo estés haciendo, como he dicho al principio, pero tenemos que aprender a leerla no como una rutina, no limitarnos a leer los versículos que a veces la gente cuelga en el Facebook, no pensar que leer la Biblia es coger una de esas tarjetitas de promesa, no sé si todavía se usan o no, si alguien la tiene, antes vendían unas cajitas y sacaba uno un versículo de ahí de la cajita, la leía y decía, la palabra de Dios me está hablando esto. No, eso no es leer la palabra de Dios.
¿ok? No es leer los versículos que la gente cuelga en el Facebook, no es nada de eso, es coger la palabra de Dios, tomártela en serio, decirle al Espíritu Santo, que es el que inspiró la Biblia, decirle, ¿qué quieres hablarme? ¿Qué está hablando el Espíritu Santo a través de este versículo que estoy leyendo? ¿Cuál fue su intención al decir esto? ¿Con quién estaba hablando? ¿Con qué propósito le dijo esto a quien fuese? ¿Okay? A Isaías o a Pablo o a Timoteo. ¿Y qué está diciéndome a mí hoy? ¿Okay? Muchas veces, si no tenemos esta actitud, cuando estudiamos, cuando leemos la palabra de Dios, corremos el riesgo de, que es lo que hacen algunos creyentes, de coger la palabra de Dios y darle la interpretación que nosotros queremos, o darle la interpretación que nosotros pensamos que Dios quiere. A ver si me explico. A lo mejor estamos buscando preguntas y respuestas, algunas dudas y preguntas, y leemos la palabra de Dios buscando una respuesta a la pregunta que yo me estoy haciendo, una respuesta que me convenga a mí. ¿Me entendéis o no? Y a lo mejor el Espíritu Santo te está hablando en respuesta a tu pregunta, pero te está diciendo algo muy totalmente diferente. Y eso es la actitud que tenemos que tener al leer la palabra de Dios. Abrir la palabra de Dios y empezar a leerla. Okay, muchos se preguntarán, ¿cuánto tengo que leer cada día? Un capítulo, 2 capítulos, ¿cuánto tengo que leer? ¿Una carta entera? Depende. Porque si tú te acercas a la Biblia con esa actitud, esa mentalidad que acabo de explicar, tienes que leer la Biblia hasta que el Espíritu Santo te hable en algún pasaje. ¿Okay? No sé si me explico. Puede ser que leas solamente un versículo y en ese versículo te hable el Señor. Puede ser que necesites leer un capítulo entero hasta que una parte de ese capítulo se te ilumine, por así decirlo, y digas, sí, aquí me está hablando el Espíritu Santo, aquí me está hablando el Señor. ¿Okay? Entonces no podemos poner una cantidad, un capítulo, 2 capítulos, un libro entero, sino hasta que tú veas, hasta que tú sientas que el Espíritu Santo te está hablando. ¿Cómo se aplica lo que el Espíritu Santo me está diciendo aquí en este pasaje a mí hoy? De hacer ese compromiso de leer la Biblia a diario con esa actitud. ¿Cómo se empieza? ¿Dónde se empieza? ¿Okay? Algunos dicen, ¿dónde se empieza a leer la Biblia? Cuando alguien se convierte al Señor por primera vez, casi siempre les recomendamos que lean Juan. ¿Okay? Y yo personalmente nunca le recomiendo a nadie que empiece por Juan, aunque la mayoría de los creyentes lo hacen. ¿Por qué? Porque Juan, la revelación que Juan tenía, aunque es uno de los evangelios, es bastante profunda. Okay, y hay que conocer un poco de Cristo primero. Yo le recomiendo a la gente que empiece por Romanos, por ejemplo, porque en Romanos, como ya hemos estudiado en otras ocasiones, encontramos el Evangelio de Cristo Jesús explicado, lo que es el nacer de nuevo, lo que es el nacer del Espíritu, lo que es el convertirte en una nueva criatura, lo que es el vivir en la carne y en tu propio esfuerzo para tratar de agradar a Dios, y lo que es vivir por la gracia. En Romanos 8 ya no hay condenación para los que están en Cristo. Nos ha librado de la maldición de la ley, del pecado. El poder del pecado ya nos enseñaría. Empezar con Romanos o empezar con Santiago. El libro de Santiago es también bastante claro y básico para un principiante. Porque el apóstol Santiago, se dice que era el hermano de Jesús, él mismo lo dice cuando empieza su carta, quiso escribir a la iglesia para enfatizar la doctrina fuerte, como lo que Pablo le escribe a Efesios y a Corintios, pero después cambia de pensar, y yo creo que inspirado por el Espíritu Santo, como hemos visto, y dice, yo pensaba escribir sobre esto, pero veo que es más conveniente enseñaros lo básico.
del Evangelio, y ahí encontrarás versículos como los siguientes, porque hay mucha gente, sobre todo un recién convertido, que empieza a leer la Biblia y dice: ¿por qué voy a leerla? No saco nada de la Biblia, no saco provecho porque no la entiendo, no sé lo que estoy leyendo. Y ahí si le aconsejamos a que empiecen a leer Santiago, se encontrarán con un versículo que dice: porque aquel que tiene necesidad de sabiduría, pídasela a Dios, y Dios, que da sin límites, se la dará, si pide con fe, no dudando de que Dios se la da, o que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. Entonces, por fe le decimos: Señor, dame esa sabiduría que a mí me falta para entender tu palabra, para entender las escrituras. Y te vas a dar cuenta que Dios contesta y responde. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no hay cantidad. El único límite, como he dicho antes, es hasta que tú veas que el Espíritu Santo te ha hablado, y que te está hablando. Aunque eso puedes aumentarlo más y más. La palabra de Dios es buena, es bueno conocer la palabra de Dios, porque, como he dicho antes, todo se radica y todo se basa en la palabra de Dios. Acordarse que la palabra de Dios es una espada de dos filos en nuestra mano para luchar contra todo ataque de Satanás y toda tentación que viene contra nosotros. La oración del creyente maduro tiene que estar basada en la palabra de Dios. La confesión del creyente, el mundo te va a decir una cosa, el médico te va a decir una cosa, tus amigos y tu familia te van a decir una cosa. Y tú tienes que aprender a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de eso y tomar la decisión. ¿Voy a hacer caso del médico o de la palabra? ¿Voy a hacer caso de lo que veo en las noticias o de la palabra de Dios? ¿Voy a hacer caso de lo que me dicen mis amistades o de la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante confesar y declarar la palabra de Dios en toda situación? Es muy básico, pero ¿cómo fue creado el cielo y la tierra? ¿Cómo fue creada el mundo? Por la palabra. O sea que podríamos decir que el mundo y el universo están formados ¿de qué material? Usando términos básicos, están hechos de la palabra. Por Cristo, en Cristo y por Cristo y para Él y por Él fueron todas las cosas creadas, y sin Él nada de lo que fue creado existiría, y por Él todo lo que es creado subsiste. ¿Y quién es Cristo? En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra es Dios. Jesús es la palabra. Todo fue creado por la palabra, todo existe por la palabra, todo se mueve en este mundo por la palabra, ya sean palabras de muerte o palabras de vida, palabras de bendición o palabras de maldición. Todo funciona por la palabra, y es por eso que tenemos que tener cuidado qué palabras salen de nuestra boca, cómo hablamos, cómo oramos y qué confesamos, porque se mueve por la palabra. Fundamental, y es lo mismo con el mundo y con la palabra. Por eso es tan importante y enfatizo este concepto. Yo sé que hay gente que habla en contra de la confesión de la palabra, pero es porque no lo han aprendido correctamente. Y os daréis cuenta que yo he dicho confesar la palabra, no confesar cualquier tontería que se nos ocurra. O sea que la palabra de Dios, leer la palabra de Dios con ese compromiso de que el Espíritu Santo nos hable, te va a llevar a una relación más estrecha con el Espíritu Santo, a conocerle mejor. El número 2, el segundo paso, toma, y esto es igual de importante que el primero, un compromiso. Hazte un programa, una cita. Si te cuesta orar, acostúmbrate a tener una cita. Cuando el médico te da una cita, la respetas a rajatabla, seguro, y no llegas tarde. Y la oración diaria, haz una cita con Dios. Señor, a tal hora, díselo, comprométete con Dios, porque si no, no lo vas a hacer. A tal hora y a tal hora, todos los días voy a separarme de cualquier otra cosa.
aunque parezca importante, para pasarlo en tu presencia hablando contigo. Y eso va a hacer que tu relación con el Espíritu Santo sea más estrecha y el Espíritu Santo va a formar a Cristo más y más en ti a través de la oración. Si tú eres uno de esos creyentes que dicen, y sobre todo ahora que llega el nuevo año, cuando pasa la noche vieja y empieza el nuevo año, hacemos esa promesa: voy a orar más, voy a acercarme más a Dios, voy a ser más como Él. Lo importante es tu vida de oración, tomarte la vida de oración en serio para andar con Dios y acercarte al Espíritu Santo. Necesitas priorizar estas cosas. Quizás tú digas: es que tengo que hacer esto y esto y lo otro y no sé qué, y preparar el desayuno y tal. Prioritiza, dale más importancia a la oración, porque te vas a dar cuenta que ese tiempo que pases con Dios va a facilitar no solamente tu crecimiento, sino el resto del día. Y es importante. ¿Por qué? Porque en este caso, como dijo una vez un hombre sabio, si tú no planeas, si tú fallas en planear, entonces estás planeando fallar. ¿Ok? No sé si me habéis entendido. Tienes que tomar y sentarte y decir: Señor, compromiso, tal y tal, todos los días a tal hora. Puedes orar por la mañana temprano, o puedes orar por la noche cuando terminas. Jesús oraba en esos dos momentos. En la Biblia vemos ejemplos donde Jesús se levantaba antes que saliera el sol, al amanecer, se iba a orar a un lugar apartado de toda interrupción, apartado de toda voz, clamando su atención, su atención. O a veces, incluso después de ministrar a la gente, por la noche se iba a hablar con su Padre. La oración. En 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, dice la palabra de Dios: estad siempre gozosos y orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Cuando la Biblia dice orad sin cesar, está hablándonos de un estilo de vida, de que nuestra vida como creyentes es un constante orar. Cuando digo de orar, no estoy hablando de ponerte de rodillas o cerrar los ojos y empezar ahí con tu oración rutinaria: Padre, te pido por los misioneros, y te pido por el pan de cada día, y te pido por esto y por lo otro, y por mi hijo y por mi hija y por mi esposo y por tal. No estoy hablando de ese tipo de oración. Estoy hablando de una relación, una conversación. La palabra oración quiere decir una frase que tú dices esperando que el otro te conteste. Entonces cuando tú desarrollas esa oración sin cesar, ese estilo de vida, de oración constante, puedes orar en el trabajo, puedes orar en el coche, puedes orar cuando tienes visita, incluso puedes orar cuando estás entre los amigos, puedes orar internamente. Puedes mantener una conversación y una comunión con el Espíritu Santo constantemente. Puedes estar consciente, ¿ok? Y esta palabra hay que subrayarla: consciente de su presencia durante todo el día. ¿Ok? Y orar en el trabajo, orar en el coche. ¿Ok? Pero si oras en el trabajo, oras en el coche, no cierres los ojos. Es algo espontáneo que sale de tu comunión con Dios. Lo digo porque cuando yo era niño en la iglesia había un hermano que, cuando escuchó este versículo, un pastor predicó esto: orad sin cesar. Se iba al trabajo, estaba trabajando con maquinarias y tal, paraba la máquina y se ponía a orar: Padre, tal, te pido por esta, 5 minutos. Después abría los ojos y seguía trabajando. Como podéis imaginaros, lo echaron de por lo menos 3 trabajos,
Venía a la iglesia la semana que viene, de siguiente, decía, orad por mí porque necesito un trabajo, me han echado. Claro que te van a echar. Ok, eso no está hablando de ese tipo de actitud en nuestra oración. Está hablando de un constante. Ahora, esa oración espontánea no quiere decir que no apartes un tiempo a diario para encerrarte con Dios, ¿ok? Y hablar con Él, y dialogar con Él, y esperar en Él. Últimamente me estoy dando cuenta en mi vida personalmente, no digo que todos tengan que ser así, que una parte muy importante de mi tiempo de oración es simplemente el estar callado en su presencia, esperando en Él, ¿ok? Esperando en Él, sin hablar, sin decir nada. ¿Qué pasa si no tomas este compromiso? ¿Por qué es tan serio? Porque primero es tu relación con Dios. En primer lugar, te forma el carácter de Cristo en tu vida. Mientras más tiempo pasas con una persona, más la conoces y más te vas pareciendo a esa persona, sabiendo lo que piensa, sabiendo cómo actúa, sabiendo cómo reacciona. Ok, y eso podemos entrar en mucho detalle, te va a ayudar mucho en la vida del creyente para no ser engañado por cualquiera que viene hablando en el nombre de Jesús. Pero en segundo lugar le demostramos al Espíritu Santo nuestra dependencia de Él. Cuando tú, por ejemplo, para que me entendáis, pasas un día sin orar, aunque no lo digas con tu boca, le estás diciendo al Espíritu Santo, hoy puedo vivir sin ti, o puedo vivir sin ti, sin tu presencia, un día. Está un día sin orar. Cuando pasas una semana sin orar, sin esa comunión con el Espíritu Santo, lo que estás diciendo literalmente, no te necesito esta semana, no te he necesitado esta semana. He pasado la semana entera y no he hablado contigo. Cuando pasas una vida entera sin orar, sin hablar con el Espíritu Santo, lo que le estás transmitiendo a Dios, al Espíritu Santo, es: puedo vivir mi vida en mi propia fuerza, en mi propio poder y en mi propia habilidad. No te necesito para nada. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Necesitamos aprender, como dice Romanos 8, 26 al 28, a involucrar al Espíritu Santo en nuestra vida de oración. En Romanos 8, 26 a 28 está ese versículo que dice: porque cuando no sabemos cómo orar, o lo que tenemos que orar, o por qué tenemos que pedir, tenemos una carga, tenemos una ansiedad, una necesidad de orar algo, de orar por alguien, pero no sabemos cómo orar ni cómo expresarlo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, orando por nosotros y en nosotros y a través de nosotros, con gemidos indecibles que no se pueden expresar con lenguaje humano o con la mente humana. Él ora a través de nosotros. Ok, no sé si alguno ha vivido esto, pero en muchas ocasiones, cuando entro a orar en mi tiempo con Dios, siento que necesito orar por un problema, por alguna gente, por algunas personas, pero no sé cómo orar, no sé cómo pedir, no sé qué cadenas o qué problema están atando y limitando esa situación o ese problema. Entonces no sé cómo orar, si tengo que reprender a un demonio o si tengo que orar para que las vendas de los ojos de esa persona sean quitados, o si esa persona tiene una actitud que tiene que ser tratada por el Espíritu Santo. No sé si me entendéis, no sé. Entonces simplemente digo: Espíritu Santo, ayúdame. ¿Qué tengo que orar? ¿Cómo tengo que orar? Y por fe empiezo a orar en el Espíritu. Y sé que el Espíritu Santo toma control de mis palabras porque estoy orando por fe. Y ora en esa situación. Ora por mí, ora a través de mí. Ora por la situación que tenía en mi corazón cuando entré a la habitación a orar. ¿Ok? ¿Y por qué sé que lo haces? ¿Por qué sé que funciona? Porque después me entero. La persona me llama, o la gente me llama, o me entero por ahí: mira, tenía este problema y Dios me ha dado la respuesta, o Dios ha hecho esto, Dios ha hecho lo otro. O incluso después de orar en el Espíritu, el mismo Espíritu te da la interpretación.
y sabes por qué has estado orando. Eso es la comunión con el Espíritu Santo. Todo requiere fe de nuestra parte, ¿ok? Y esta es la parte que a veces no entendemos cuando oramos. Creemos que simplemente se trata de orar y dejarlo todo en las manos de Dios, que Dios haga la obra. Y aunque eso sí puede ser verdad, pero te vas a dar cuenta en la Biblia, de que Dios ha escrito su palabra, ha basado sus promesas, ha basado su palabra en el hecho de que nosotros, de parte nuestra, tenemos que tomar un paso, hacer un movimiento, un acto de fe. O sea que le pedimos a Dios en oración, Señor, te pido esto, tal, pero nosotros tenemos que dar el paso, un paso, ¿ok? Y es así como Dios obra, es así como Dios se conecta con nosotros. Si yo le pido a Dios, por ejemplo, Señor, quiero que me uses para profetizar y para hablarle a la gente. Dios te va a contestar, pero tú tienes que tomar un paso. Dios no puedes estar ahí esperando con los brazos cruzados a que la profecía caiga del cielo o a que qué sé yo, como que veas una visión de ángeles con trompetas dando vueltas alrededor de tu casa y te digan, profetiza, hijo, tal. Tienes que tomar un paso. Si tú dices, Señor, quiero que me uses en la profecía, vas a tener que tomar un paso y empezar a hablar la palabra de Dios. En cuanto a la salvación, escuchas un mensaje de salvación, del Evangelio predicado, y dice, Señor, quiero ser salvo. Tienes que tomar un paso. ¿Cuál es el paso según Romanos 10? Confesar con tu boca que lo que crees en tu corazón es verdad, que Cristo Jesús es tu Señor y tu Salvador. Señor, sana. Señor, yo sé que tú quieres sanar a los enfermos. Señor, yo sé que tú has muerto, tú has llevado nuestras enfermedades en la cruz del Calvario sobre tu cuerpo. Eso está muy bien. Pero después Dios espera a que tú tomes el paso de fe. ¿Cuál es el paso de fe? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Pon tus manos sobre los enfermos y sanarán. Dios lo hace, pero tú tienes que poner la mano. Dios te da la palabra, pero tú tienes que abrir la boca y hablarla. Y lo mismo con todas las demás manifestaciones del Espíritu Santo. La oración tiene que ser parte de nuestra vida. Orar consistentemente, orar aunque nos cueste, orar aunque sea difícil. A veces hay que ser disciplinado y orar aunque no tengamos ganas. Pero ese es el compromiso. Eso es someterse al Espíritu Santo. Eso es reconocer que sin el Espíritu Santo no puedes pasar el día. Necesitas hablar con Él, necesitas su poder, necesitas su intervención en tu vida. El número 3. Tenemos que aprender a decir que no más a menudo. Ok, y esto cuesta, no sé cuántos saben que esto cuesta. En Proverbios 21:5, la Biblia dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera sin pensarlo bien llevan a la pobreza. Proverbios 21:5. O sea, ¿qué quiere decir con todo esto? El que a veces tomamos decisiones a la ligera, sin pensar en Dios. En Efesios 5:15-16, la palabra de Dios dice, así que tened cuidado de cómo vivís. No vivid como necios, sino como sabios, sacando el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos en los cuales estamos viviendo. Efesios 5:15-16. Vivir como sabios, sacando el mayor provecho a cada oportunidad, a cada momento que Dios nos da. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se saca provecho? ¿Cómo se optimiza las oportunidades que Dios nos da? Aprendiendo a decir no de vez en cuando. ¿Ok? Y esto sobre todo es difícil para los pastores, los maestros, los predicadores,
nos invitan a predicar a algún lado, decimos, sí, voy a estar allá. Nos invitan a visitar, pastor, ven a visitarme que tengo tal. Pastor, ven para allá, ven para acá, pastor, predica aquí, pastor, ven acá. Y casi siempre decimos que sí. Decimos que sí a todo el mundo, decimos que sí. ¿Qué pasa con esto? ¿Es malo ir a predicar a algún lado? ¿Es malo ir a visitar a alguien que necesita? No. Pero a veces, si no sabemos distinguir y aprovechar el tiempo y optimizar las oportunidades que Dios nos da, nos damos cuenta que nos enredamos en tantos asuntos y en tantos compromisos y en tantas cosas que perdemos nuestra relación con Dios, que no tenemos tiempo para nuestra relación con Dios. Y como creyentes nos cuesta decir que no, porque tenemos miedo de ofender al Espíritu Santo o de pecar contra el Espíritu Santo. Y lo que quiero que quede claro esta noche es que el Espíritu Santo no te va a dejar. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, el Espíritu Santo no te va a dejar. Y tampoco te puedes ganar la relación con el Espíritu Santo por tu santidad. Soy más santo, estoy más consagrado, peco menos que antes. El Espíritu Santo tiene que estar más y más en mí. No. El Espíritu Santo no te abandonará. El Espíritu Santo no te va a dejar porque cometas un error, porque digas que no cuando tenías que haber dicho que sí, o tal. Lo que estoy diciendo es que cuando no aprendemos a decir que no, a veces, no siempre, es que tu habilidad para escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, a veces puede ser afectada negativamente cuando tu vida está llena de distracciones y de compromisos a los cuales Dios no te ha llamado. Cuando Dios te pone un llamado en tu vida, un propósito, quiero que vayas y prediques mi palabra a los pobres o al mundo o a tu familia o que enseñes fe o que enseñes cualquier compromiso que no sea ese. No sé si me entendéis o no, nos va a desviar de ese propósito por el cual Dios nos está preparando y nos está formando. Y el otro problema es que si no aprendes a decir que no, o mejor dicho, muchos creyentes tienen problemas con decir que no porque sufren de una enfermedad, no sé si llamarlo enfermedad o no, psicológica quizás, que se llama FOMO, ¿ok? FOMO, tal como suena. Es una palabra, es una enfermedad. FOMO está compuesta de las palabras fear of missing out en inglés, temor de perderse algo. Si yo digo que no, si alguien me invita a que vaya a su casa y digo no voy a ir porque tengo que orar, tienen miedo de perderse algo. Ese es el problema que nos tiene atados a todas estas redes sociales como el Facebook, el Instagram, el TikTok, el tal. ¿Por qué nos apuntamos a todas estas redes? ¿Por qué es tan fácil seguir la corriente de alguien cuelga algo y vamos ahí detrás y nos lo tragamos todo y lo creemos todo y lo aceptamos todo y esa tendencia de estar conectados con todo el mundo y conocer la vida de todo el mundo porque tenemos miedo de perdernos algo? Ok, y lo único que nos vamos a perder con todas estas cosas es la voz de Dios en nuestras vidas. A veces necesitamos aprender a desconectarnos, necesitamos aprender a decir no, necesitamos aprender a enfocarnos en lo que Cristo Jesús está esperando de nuestras vidas y quiere que hagamos nosotros. Número 4, y voy a ir rápido porque se nos va el tiempo. El número 4 es el tomar la decisión de pensar en el Espíritu Santo a menudo. Y esto es muy práctico y produce resultados espirituales increíbles y poderosos en tu vida. Es una decisión que tienes que tomar. Pensar en el Espíritu Santo.
Acordarse lo que dije al principio, que si tú te enfocas en el Espíritu Santo siempre te va a llevar a Cristo. O sea que si tú estás consciente del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en mí. Espíritu Santo, gracias por estar en mí. Espíritu Santo, te reconozco que estás caminando al lado mío y en mí. El Espíritu Santo siempre te va a coger y te va a guiar a Cristo, Cristo, Cristo y Cristo va a glorificarse a través de ti. Pensar en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir pensar en el Espíritu Santo? Estar conscientes del Espíritu Santo continuamente. Como creyente, si tú trabajas como zapatero, no quiere decir que cuando hagas un zapato pongas símbolos de crucecitas y de corazones y de palomas por el zapato. No quiere decir que yo soy cristiano y estoy siempre consciente del Espíritu Santo. No quiere decir que si eres un panadero o eres un repostero, hagas pasteles con crucecitas y con... Lo que quiere decir es que si tú eres un zapatero cristiano consciente del Espíritu Santo, vas a hacer los mejores zapatos del mundo. ¿Quién me ha entendido la diferencia? No zapatitos con cruces, los mejores zapatos del mundo. Que si tú eres un repostero, vas a hacer los mejores pasteles del mundo. Que si tú eres un ingeniero, vas a hacer la mejor ingeniería del mundo. Estoy hablando de excelencia. Tiene que ser parte de nuestro carácter, parte de nuestra conducta, parte de nuestra forma de presentar y manifestar a Cristo al mundo. Ahora, no confundirse y decir, solamente hay que predicar a Cristo con nuestro comportamiento. No, hay que predicar a Cristo con palabras. Hay que decirle a la gente claramente, sin pelos en la lengua, que el pecado los destruye, que el pecado los aparta de Dios, que Cristo Jesús murió por ellos en la cruz de Calvario, que Cristo Jesús quiere que vuelvan a Él y lo reconozcan como Señor y Salvador. Hay que predicarlo. Que la salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús, que para poder recibir la salvación que Cristo les ofrece necesitan arrepentirse de su manera de vivir y que la salvación es solamente por gracia. Todo eso hay que decírselo a la gente claramente, pero al mismo tiempo tenemos que comunicar el Evangelio, viviendo vidas de excelencia, manifestando a Cristo a través de nuestro comportamiento y de nuestra obra y de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque representamos el reino de Dios. Entonces, eso es importante. Pensar en el Espíritu Santo, estar conscientes de que está contigo, estar conscientes de que Él está siempre a tu lado. Cuando estás hablando con la gente, el Espíritu Santo está en ti. Cuando estás haciendo la compra, el Espíritu Santo está en ti. Ten cuidado de no echarte ese paquete de chicles al bolsillo sin que nadie se dé cuenta. Cuando te dan demasiado cambio, acuérdate que el Espíritu Santo está en ti. Y no lo estoy diciendo como temor, como hacían con nosotros, ¿ok? Yo nací en un hogar cristiano. Cuando éramos niños, nos decían, ten cuidado lo que haces porque Dios te está mirando. Ten cuidado dónde vas, dónde te metes, qué hablas, porque Dios te está mirando, como metiéndonos miedo. No estoy hablando de ese tipo de conciencia, estoy hablando de saber que el Espíritu Santo está en ti y está contigo. Está en ti y está contigo. Y que camina al lado tuyo. Y que aunque no se va a separar de ti, aunque cometas errores, y aunque peques, no se va a separar de ti, no te va a abandonar. Porque la Biblia dice bien claro que nunca nos dejará ni nos abandonará. Pero sí, es muy posible que lo entristezcas, que cortes esa comunión con Él, que interrumpas esa relación de la cual estamos hablando. En Filipenses 4:8, la palabra de Dios dice, en fin, hermanos, pensar en todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También pensar en todo lo que tiene virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantener vuestra mente ocupada en estas cosas.
En otras palabras, tenemos que escoger en qué vamos a pensar. Hay mucha gente que dice, que los pensamientos me vienen por sí solos, yo no puedo controlarlos. No, aquí dice bien claro, en fin, hermanos, es como una orden que nos está dando, pensar en esto. Tenemos que escoger en qué voy a pensar, en qué voy a deleitar mi mente, en qué voy a ocupar mis neuronas. Y cuando tú estás consciente de la presencia poderosa y hermosa del Espíritu Santo sobre tu vida, te vas a dar cuenta cómo afecta tu vida entera, afecta tu oración, afecta tu forma de tratar a la gente y tu relación con el Espíritu Santo. Un quinto paso que podemos tomar es el aprender a responder al Espíritu Santo cuando te habla, aprender a responder rápidamente. En Isaías 6:8 tenemos el ejemplo de Isaías cuando estaba en el templo ofreciendo incienso a Dios, y dice el profeta, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces yo dije, ¿os dais cuenta? Rápido, yo oí la voz de Dios y yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Aprender a responder rápidamente a la voz del Espíritu Santo. Es como, la mejor forma de explicarlo es como una obediencia reactiva. El Espíritu Santo ha hablado, yo respondo. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a debatir en nuestra mente. ¿Será Dios? ¿No será Dios? ¿Me he equivocado? ¿No me he equivocado? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Dios puede usar a otro, que mande a otro, no a mí. Y acordarse que hace poco estudiamos que la voz del Espíritu Santo siempre te va a guiar, no te va a empujar. La voz del hombre y la voz de Satanás siempre te van a empujar. Hazlo, hazlo, hazlo. La voz del Espíritu Santo te va a guiar, aunque a veces te hable con urgencia, pero va a hablarte siempre guiándote, no empujándote, no obligándote. Hay muchos creyentes que se jactan de ser sensibles a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Y los habrás escuchado muchas veces, seguro, que dicen cosas como, yo escucho al Espíritu Santo todo el tiempo, Él siempre me está hablando, el Espíritu Santo constantemente me habla. Eso a mí no me impresiona para nada. Porque a mí no me impresiona una persona que diga, el Espíritu Santo me está hablando, si no lo estás escuchando. ¿Entendéis la diferencia entre que te hable alguien y que te escuche? Ahora mismo esta tarde le estaba hablando a mi nieto y no me estaba escuchando. ¿Por qué? Porque estaba concentrado en otras cosas. ¿Qué es más impresionante? ¿Que oigas a la voz del Espíritu Santo todo el tiempo o que lo escuches y obedezcas? Entonces el ser sensible a la voz del Espíritu Santo perdón. El ser sensible a la voz del Espíritu Santo no tiene nada que ver con cuántas veces oigas la voz del Espíritu Santo. Tiene que ver con cómo de rápido respondes a lo que Él está hablando. Cómo de rápido respondes. ¿Ok? Y esto es importante para andar en obediencia a Dios, para crecer en las cosas de Dios y para moverte en las manifestaciones del Espíritu Santo. Número 6, permite que el Espíritu Santo obre a través de ti para ayudar y bendecir a los demás. Aquí estamos hablando de ministerio, estamos hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo que se encuentran en 1 Corintios 12. Quiero enfatizar dos puntos importantes aquí, diferentes. En 1 de Juan 2:27 habla acerca de la unción que está en ti, la unción de Dios que está en nosotros, en vosotros. Eso es, cuando la Biblia habla de la unción en ti, se está refiriendo a la obra del Espíritu Santo dentro de ti, la obra de santificación, la obra de enseñarte, la obra de revelarte la palabra. Entonces, toda obra de Dios en ti es el resultado de la salvación. Pero después en Hechos capítulo 1:8 dice cosas como el Espíritu Santo está sobre mí.
Ok, ahí no sé si veis la diferencia. El Espíritu Santo en ti, el Espíritu Santo sobre ti. Cuando el Espíritu Santo, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo en ti, habla acerca de la obra del Espíritu Santo en tu santificación, en tu crecimiento, en el tratar de Dios contigo para que madures y crezcas. Pero cuando habla del Espíritu Santo está sobre ti es para que ministres a los demás. En 1 Corintios 2, del 4 al 5 dice, yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que se usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad, que lo que hablo es verdad, para que vuestra fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Y los dones del Espíritu Santo funcionan de esa forma. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre a través de nosotros, vas a ver la profecía manifestarse, los dones de sanidad, el don de discernimiento, el hablar en lenguas y todas las demás manifestaciones poderosas, preciosas que tenemos prometidas en la palabra de Dios. Ministración a los enfermos, liberación, predicar, evangelizar, ganar almas para Cristo. Eso es permitir que el Espíritu Santo que está sobre ti te use para glorificar a Cristo Jesús. Es una faceta de su presencia en nuestras vidas y necesitamos avivar este don espiritual, necesitamos avivar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ok, el último punto, que ya lo he mencionado un par de veces, es simplemente deciros de que el Espíritu Santo está contigo y no te dejará ni te abandonará. La única razón del por qué decimos al Espíritu Santo es cuando rehusamos obedecerle o cuando no lo tomamos en cuenta. Hay un versículo y todo tiene que ver por la gracia de Dios, ¿ok? El Evangelio de Cristo Jesús no está basado en obras. Nuestra salvación no está basada en obras. De hecho, el apóstol Pablo le avisa a los Gálatas, si viene alguien enseñándoos otro evangelio que no sea este, un evangelio basado en obras y en esfuerzo, en vuestro esfuerzo humano, rechazarlos, no aceptarlo, porque no es de Dios. Okay. Hay un versículo en la Biblia que infunde mucho temor en muchos creyentes, estoy seguro que tú lo has leído y te ha entrado pánico, que se encuentra en Mateo 7:21, donde dice, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Seguro que lo has leído muchas veces y te ha dado miedo, temor, Señor, seré yo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y fijarse bien en las letras, las palabras que estamos leyendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. ¿Os dais cuenta de lo que acabo de leer? No le está hablando a cualquier creyente, no está hablando a creyentes que han puesto su fe en Cristo Jesús. Le está hablando a las personas que intentan o que hacen las obras de Dios en su propio poder. ¿Os dais cuenta del yo como resalta en todas estas declaraciones? No profetizamos nosotros en tu nombre. No echamos fuera nosotros demonios en tu nombre. No hicimos muchos milagros. Y Jesús le responde, apartaos de mí, porque no os conocí. Y esa palabra conocí, como ya hemos estudiado en otras ocasiones, viene la palabra yadá, que quiere decir tener una relación de dependencia, de intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, una relación de tal forma, de tal intensidad, de tal intimidad que produce resultados, que produce vida. O sea que la próxima vez que leas este versículo, deja de cuestionarte.
si el Espíritu Santo está contigo o no. Deja de tener miedo si tú estás en esta lista de estas personas. Deja de tener miedo que si te equivocas, si das una profecía y te equivocas, el Espíritu Santo va a salir volando y te va a dejar y te va a abandonar. La Biblia nos enseña bien claro que el Espíritu Santo no deja al creyente. Y con eso no estoy diciendo que tenemos libertad para pecar y hacer lo que queramos, no. La gracia no es un permiso para pecar, la gracia es todo lo contrario, es el poder, la presencia poderosa del Espíritu Santo morando en ti, dándote poder a través de su presencia para vivir una vida santa. Su presencia te da la habilidad de vivir en santidad, no tu habilidad de portarte bien o portarte mejor que los demás, es lo que te hace santo. Y lo lógico al decir esto es que ¿por qué? ¿Por qué quitaría Dios de ti al único ser que es capaz de hacerte santo, que es el Espíritu Santo? ¿Lo habéis entendido, no? Romanos 8, 14 al 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, precisamente si leéis el contexto veréis que habla, guiados para quitar toda esta dependencia en uno mismo. Los tales son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, por el Espíritu clamamos, Abba, Padre, Padre, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El Espíritu Santo te da testimonio de que eres hijo de Dios. Y yo sé que hay veces en la vida del creyente que se siente distante de Dios, se siente incluso rechazado por Dios, se siente de que ya no pertenece a la familia de Dios, se siente como que ha sido cortado de la comunión con Dios. Pero ¿cuántos saben que vivimos por fe, no por lo que sintamos? Vivimos por la verdad que está en la palabra de Dios y por la confirmación del testimonio del Espíritu Santo que te va a decir, tú eres hijo de Dios. Y esta influencia del Espíritu Santo en tu vida, este testimonio, se hace consciente y la podemos apreciar mientras más aumentamos el reconocimiento del Espíritu Santo y nuestra relación con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quieres mantener esa conexión con Dios? ¿Quieres desarrollar esa relación con el Espíritu Santo? Tenemos que desarrollar estos 7 puntos que hemos hablado hoy. Y si eres uno de esas personas, uno de esos creyentes que ha sido abandonado por la gente, ha sido rechazado por la gente, toda tu vida ha sido una vida de rechazo, una vida de abandono, incluso de aquellos en quien has confiado y has amado, una serie de desastres en tu relación con otras personas. Si te cuesta confiar en la gente, que nadie te quiere, que la gente se aparta de ti, que nadie quiere que estés cerca, nadie te acepta. Si tú eres una persona que crees estas cosas, el Espíritu Santo te está hablando, te habla a través de su palabra, te habla directamente, que no creas esas mentiras, porque el Espíritu Santo te va a confirmar día tras día, yo estoy contigo, yo no te abandono, yo te quiero, yo te amo, yo no te rechazo, tú eres mío. Y si tú has escogido el creer en Cristo Jesús, aunque no lo sientas, podemos clamar por medio del Espíritu Santo, Abba, Padre, porque Él está contigo.